Este es el capítulo de la atracción y la desviación. A lo largo de los anteriores capítulos hemos ido viendo cómo en los diferentes ejercicios y tácticas se combinaban diferentes motivos. En ejercicios de clavada, por ejemplo, también había atracción, había ataque doble. Nunca o muy pocas veces hay un solo motivo. Uno se combina con otro para llegar a la creación de ventaja. En el caso de la atracción y la desviación, son dos motivos que podríamos decir que son previos a la combinación en concreto. Por ejemplo, en la atracción es un movimiento que fuerza a una pieza enemiga a ir a cierta casilla donde se hará la captura o la amenaza directa. Y la desviación es al contrario, es un movimiento que fuerza a una pieza a desviarse de la defensa o a desviarse de una casilla donde se hará esta amenaza o esta captura o este ataque, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, digamos que son dos motivos tácticos que son previos a la combinación que vendrá después. Vamos a ver un caso muy concreto para entender lo que es la desviación y la atracción. Es importante notar la diferencia entre la atracción y desviación porque a veces se confunde, pues pueden ser muy similares. Al fin y al cabo es mover una pieza de donde está, pero la diferencia entre las dos es muy clara. Una, repito, es la atracción que atrae o lleva a una pieza a cierta casilla y en esa casilla, a esa pieza, se le hará el ataque. La otra, la desviación, en cambio, es la desviación o un movimiento que fuerza a una pieza a irse de una casilla donde se hará el ataque. ¿Entendido? Vale. Pues entonces vamos a ver este primer ejemplo. Este primer ejemplo es un ejercicio muy facilito donde se puede ver que las negras que juegan están atacando F2 y F2 está defendido solo por la dama. Y aparte no solo la dama está defendiendo, sino que este alfil no se puede apartar porque descubriría el ataque de esta torre. Pero ahora mismo no podemos tomar el alfil porque bueno, está defendido por esta dama mismo. Entonces hacemos una táctica de desviación. Queremos que esta dama se vaya de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, jugando alfil a 6. De esta manera, y vemos como también interviene la clavada, ahora esta dama está clavada y no puede irse a F2, por lo tanto, si les tocara a las negras ahora también podrían jugar dama por F2 mate. Pues esta jugada fuerza a la dama a moverse o a capturar o hacer cualquier jugada desesperada y entonces sigue el mate. B5 tampoco ayuda porque simplemente comemos el peón. La idea del ejercicio es que después de dama por A6, entonces podemos jugar dama por F2. Entonces este es un caso de desviación. El siguiente ejemplo es un caso de atracción. En este caso vemos la igualdad de material, las blancas tienen hasta pareja de alfiles, pero la posición del rey, aunque no lo parezca, el rey blanco, es muy comprometida. Y ahora las negras tienen un motivo, un patrón muy típico de atracción del rey. ¿Cómo lo hacen? Pues juegan el sacrificio dama h3. Jugando dama h3 se fuerza al rey, y si no se fuerza ya veremos qué pasará, pero se fuerza al rey a venir a h3, rey por h3, y entonces, una vez hemos atraído el rey a esta casilla, podemos hacer el ataque a esa casilla. ¿Cómo lo hacemos? Pues con alfil f1 mate. Este rey no puede salir porque está bloqueado por sus propios peones y tampoco puede ir sin g4 ni h5 ni h4 porque hay un peón y hay el caballo controlando. En caso de que el rey no se vaya, no coma la dama, igualmente hemos traído al rey hacia la casilla h1, donde le atacaremos con dama f1 jaque y después de la obligada alfil g1 viene el mate alfil g1 viene el mate dama por f3. Dama por f3 es mate porque el rey no tiene casillas para moverse. Pues esta es la atracción. La diferencia entre las dos es clara, pero digo, a veces se confunde, por lo tanto es muy importante ver ejemplos que lo dejen bien claro. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio también es de atracción. Este rey parece seguro, pero resulta que no tiene casi casillas para moverse.
pero ahora mismo no parece que tengamos un ataque directo, porque después de torre por no hay mate y también tenemos que vigilar con torre por c6, que es jaque, etcétera, ¿no? Porque, bueno, después de torre por c6 podría venir dama por b5, etcétera. Entonces las negras tienen una jugada forzada que atrae al rey hacia una casilla donde la captura de la torre a a2 provocará un mate directo. Dama a5 es la jugada que atrae al rey hacia la casilla a5, el rey no puede hacer nada más, no tiene casillas para moverse, y después de rey por a5, torre por a2, es jaque y el rey no tiene más casillas que b4. Es ahora, cuando hemos ocupado toda esta columna, que podemos jugar la jugada a5, y a5 es mate, está defendido el peón por la torre y el rey no tiene dónde ir. El siguiente caso es uno que ya hemos visto en el capítulo anterior de la descubierta, pero que también debemos enseñar ahora porque incluye el concepto, como ya hemos dicho antes, de la atracción, pero también de la desviación. Este es un caso para ver claramente la diferencia entre los dos motivos. El primer caso, la primera jugada, es de atracción. Queremos que el rey vaya a g2 para después mover el peón y hacerle un jaque a la descubierta, ¿verdad? Entonces jugamos torre por g2. Esto es atracción. Atraemos al rey a la casilla g2. El rey no puede ir a ningún sitio más por el mate en h3. Entonces, después de rey por g2, viene la jugada de desviación del alfil. El rey no va a ir a f2 porque no puede tomar porque la dama, pero después de torre por f2, este alfil que defiende el avance del peón de e4 se desvía de esta posición de bloqueo y entonces deja paso al jaque con e3, al jaque descubierto, seguido de dama por f2 y mate. En este caso se combinan los dos motivos, la desviación y la atracción. Vamos al siguiente ejemplo. Este es un estudio bueno, de Salkin, que es bastante bonito y muy curioso, porque hay unas jugadas que parece que sean imposibles, pero bueno, funcionan por temas de desviación y atracción. Vamos a ver cómo se juega. Aquí, por ejemplo, una jugada como alfil g6 no va a funcionar porque hay torre por b2 y después de rey f3, torre b8, es una jugada que hace tablas, porque después de la coronación resulta que la casilla de promoción del peón de h no es del color de nuestro alfil y por lo tanto las negras lo único que tienen que hacer es retirar su alfil a h8 y esperar hasta que las blancas acepten que son tablas. Por eso la jugada es h7. h7 que atrae al rey hacia esta casilla. Este es un caso de desviación, pero podríamos decir también que se atrae el rey aquí para después hacerle un jaque donde ya veremos. Es una combinación, ya veremos por qué. Después de h7, rey por h7, es obligada, y después viene la jugada impresionante alfil a4. Vemos que hemos desviado el rey de la defensa de este peón, pero ahora veremos que también lo hemos atraído a cierta casilla por una razón. Después de torre por b2, que es obvia y parece que, bueno, como es jaque, pues no podremos hacer nada. Torre por b2, las blancas que han atraído al rey hacia esta casilla ahora atacan esta casilla con alfil c2, una grandísima jugada que, bueno, el rey ahora no se puede mover a ningún sitio porque coronamos la dama y ganamos la partida. Entonces ahora este alfil lo que hace es, bueno, hacer el jaque aquí y desviar esta torre de la columna donde podría defender la coronación del peón. Después de torre por c2, rey f3 simplemente, y bueno, siguen un seguido de jaques desesperados de la torre negra que no conducen a nada, porque el peón va a coronar igualmente. Después de torre c3 jaque, rey f4, torre c4 y el rey se va. Ojo en ciertas posiciones con bueno, no vigilar ciertas jugadas porque aunque estemos ganando, siempre hay una posibilidad del rival de buscar un truquillo y que nos pueda timar, ¿no? En este caso, la jugada rey e5 sería un gravísimo error porque seguiría
torre C1, y ahora vemos que no podemos coronar y que las negras ganan porque sigue torre E1 y se come la dama. Muy bien, pues entonces, bueno, hemos visto la combinación entre desviación y atracción en una misma jugada que combina los dos motivos, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, bueno, es el típico ejemplo que hablamos en otro capítulo del que, bueno, las jugadas que son tentadoras, que parece que ganen, que como en este caso que aquí puede parecer que se gana una dama, hay que repasar siempre que sean buenas. En este caso, por ejemplo, podemos jugar alfil G3 pensándonos que ganamos la dama o ganamos la torre, pero esta jugada pierde inmediatamente después de dama por F7, forzando la captura en F7 de la torre, y después de torre por F7 ahora vemos el desastre que hemos causado con torre E8, que es mate, esta torre está clavada. Por lo tanto, tenemos que conseguir que cuando esta torre coma aquí, sea con jaque, por ejemplo. Por eso, la mejor jugada no es esta, sino que es alfil H2. Y esta jugada puede parecer que sea de desviación, porque decimos, bueno, vamos a desviar el rey de la defensa de la dama y después vamos a comer la dama. Pero no es el caso, es atracción, porque como las blancas no pueden tomar en H2 porque ya saben que van a perder la dama, se van a F1. Por lo tanto, hemos atraído el rey hacia F1. Y ahora sí es buena alfil G3, con una diferencia muy importante, y es que ahora el sacrificio en F7 falla, pues las negras simplemente toman con torre. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ahora es jaque. Y después de la captura del alfil, por ejemplo, comemos el alfil y hemos ganado una dama, ¿verdad? Estos detalles son importantes. A veces el orden, como decíamos también en otro capítulo, es muy significativo. Siguiente ejemplo. Ese también es un ejemplo, a ver, un patrón muy concreto, pero difícil de encontrar. No es fácil encontrar este patrón. Pero, como siempre, un patrón que se conoce es un patrón más almacenado en nuestra memoria y que seguramente veremos más fácilmente o que recordaremos gracias al sistema de alerta que hemos conseguido, que hemos mejorado. En esta posición, la jugada es alfil C8, que amenaza mate en una y que atrae la torre hacia C8. No la desvía porque no la desvía de ninguna defensa, sino que la atrae a C8. Y ahora sí viene la desviación. Bueno, es interesante notar que tampoco salva a las negras dama B1, porque, bueno, simplemente nos vamos a H2 y después de dama por B6, alfil por B7, dama por B7, dama D6, dama C7, sigue torre A8, típica desviación del rey de la defensa de la dama, y después comemos la dama. Y bueno, pasa lo mismo si el rey va a B7, porque repetimos con torre A7, y ahora sí atacaríamos la dama dos veces y el rey tiene que comer en A7 y comemos la dama. Muy bien, pues después de torre por C8 viene ahora sí un motivo de desviación con torre A8. Ahora, esta torre que hemos atraído aquí para atacarla después ya no estará defendida porque el rey se desvía de su defensa. Ahora, rey por A8, dama por C8 y torre B8. Y bueno, si no fuera porque esta dama está colocada en D3 y defiende la casilla importantísima de A6, donde no podemos hacer el mate ahora, pues sería muy sencillo, jugaríamos dama A6. Pero ahora debemos forzar este mate de otra manera. Es un patrón no fácil a simple vista, pero bueno, una vez visto se recuerda. Es una combinación geométrica que juega con el hecho que la torre tiene que ir defendiendo al rey por B7. Dama C6, fuerza, gracias al peón también de B6, fuerza, torre B7. Y ahora, bueno, no volvemos a la octava fila porque la torre simplemente volvería, sino que nos vamos a A4, A4 que no está defendido por esta dama que controlaba la diagonal de A6 a F1. Y ahora esta jugada fuerza
el movimiento del rey, porque gracias a este peón la torre no puede ir a A7. Y después de rey B8 viene el mate dama E8. Curioso, porque este peón hace las veces bueno, de atacante de las dos casillas importantes de salida del rey, y la torre bloquea a su mismo rey para salir. Ahora lo único que pueden hacer las negras para evitar el mate una jugada es llevar la dama de 8, pero después de tomar la dama se gana la partida por mate. Muy bien. Vamos a ver otro caso. Este es un caso de final de damas y peones. Son finales muy complicados. Son finales que siempre tienen, bueno, muchas combinaciones posibles. Hay la exposición del rey entre medio y hay que calcular muchos jaques. También los finales de peones a veces requieren mucho cálculo concreto, pero en este caso no necesitamos mucho cálculo. Simplemente necesitamos recordar que hay temas como la atracción o la desviación. En este caso queremos atacar al rey. El rey no puede salir, pero no es fácil hacerlo. Es importante notar, si nos imaginamos el tablero sin damas, que las negras ganarían. Simplemente jugarían peón arriba y forzarían la captura o capturarían ellas mismas y coronarían antes que las blancas, que no pueden coronar. Por lo tanto, las blancas lo que tienen que hacer, las negras, perdón, lo que tienen que hacer aquí es cambiar las damas. ¿Y cómo lo hacen? Pues atrayendo a la dama blanca a una casilla donde se pueda cambiar. G4. G4 es la jugada, el rey obviamente no puede tomar por dama F5, mate. Este también es un patrón muy típico de mate de la dama. El rey no se puede ir y la dama controla bueno, todas estas casillas, la diagonal y las horizontales y verticales. Muy bien, pues después de la forzada, después de G4, dama por G4, ahora vemos cómo el cambio de damas es factible con dama F5. Dama F5 obliga al cambio de damas y por lo tanto se va a ganar el final de peones. ¿Cómo? Pues bueno, podemos pensar que H5 fuerza un poco, bueno, da posibilidades al blanco, pero la verdad es que después de C4 directa, la dama no puede tomar, el peón puede tomar, pero entonces tendríamos este pasado, H6 y dama por G4, ahora rey por G4 se encuentra con la jugada defensiva rey F6 y por lo tanto este peón no corona y en cambio uno de estos sí que va a coronar. Para terminar, antes de llegar a los ejercicios, vamos a ver un ejemplo un poco más complicado porque combina varias cosas y es un cálculo largo que nos lleva a un mate forzado, pero que no es nada fácil de ver. Aquí podemos ver en esta posición que bueno, las piezas negras controlan muy bien las últimas filas. Este peón podría ser atacado por el caballo con ataque doble, pero ahora mismo está defendido por la torre de 8. Este caballo de aquí tampoco, bueno, no está muy bien. Después de un dama F3 podría ser atacado, pero bueno, ahora podría tomar. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas drásticas y hacer alguna jugada que desvíe a las piezas negras, que ahora están muy bien colocadas, de la perfecta defensa que están ejerciendo en su posición. Ahora, por ejemplo, podemos desviar esta torre de la defensa de E6 o intentarlo con la jugada torre A8. Torre A8 que, bueno, esta torre no se puede tomar porque si tomáramos el peón de E6 quedaría indefenso y entonces podríamos hacer el doble con el caballo. Por lo tanto, las negras están obligadas a defender la torre y a defender el peón. Lo hacen con dama C6. Ahora no podemos tomar la torre. Bueno, sería un cambio porque las negras simplemente jugarían dama por E8 y seguirían defendiendo el peón. Aparte que la dama se ha desviado de la casilla C7 y ahora la captura del peón no sería con un doble al rey y a la dama. Por lo tanto, las blancas ahora tienen que volver a pensar en cómo, bueno, romper la defensa de las negras y lo hacen con dama F3. Dama F3 que ataca directamente a este caballo. La posible captura aquí sería mortal porque, bueno, el rey negro se vería en posición de mate casi y las negras están obligadas a jugar alfil E7 que defiende el caballo. Pero ahora que hemos forzado a este alfil a venir aquí, este caballo solo puede ser defendido por este alfil. Y después de la jugada torre A7, el alfil está clavado y ya no defiende el caballo. Por lo tanto, las negras están indefensas a
cualquier ataque. Ahora una jugada como caballo por G4, bueno, se encuentra con un mate imparable. Parece que, ¿no?, las negras se salven, pero realmente después de dama F7 hay que recordar el patrón que hemos visto hace un momento. Rey H6, rey H8 es mate con dama H7 directo. Rey H6, dama por H7, rey por G5 y dama H4. Dama H4 que es mate gracias a que este peón ejerce, bueno, pues una defensa de la casilla F5 y la dama controla diagonal y horizontal. Este, si recuerdas, es un patrón que hemos visto en el anterior problema. Vamos a pasar ya a los ejercicios. Estos ejercicios, bueno, que intentarás hacer de manera tranquila. No te apures con los ejercicios, algunos son difíciles. Este caso, por ejemplo, que acabamos de ver, no era fácil de sacar y te vas a encontrar algunos que quizá también tienen la misma dificultad. Pero dale tiempo y deja que las combinaciones y los patrones que vamos aprendiendo sedimenten en tu memoria. Vamos allá. Empezamos con los ejercicios de atracción de este capítulo. En este caso nos encontramos con un estudio de Halberstadt que es muy instructivo y que es de la temática específica de atracción. Te dejo unos segundos para que lo hagas, que pauses el vídeo y vuelvo con la respuesta. Pues como puedes ver, las blancas amenazan coronar en H8 y es una amenaza muy fuerte. Lo que pasa es que tienen un recurso si las blancas coronaran ahora mismo, porque después de la coronación en H8 viene la jugada caballo 6 y como es jaque, pues las blancas ganan la dama y por lo tanto no sirve de nada la coronación. Es por eso que la jugada, como ya has visto, es caballo C3. Caballo C3 que es una pura jugada de atracción porque en primera instancia lo que hace es bloquear la trayectoria del alfil para poder capturar la dama, pero es que la otra razón por la que se pone aquí es para poder atacar el alfil después de que capture el caballo. Por eso después de alfil por C3 hay la jugada rey C4 que ataca el alfil que es la única pieza de las negras que podría capturar la dama. Por eso las negras están obligadas a retirar este alfil. Y después de alfil A1, ahora sí las blancas pueden coronar dama porque el caballo ya no hace jaque cuando se va E6. Vamos al siguiente. Esta es una partida de Holzhausen contra Tarras. Aquí Tarras, que era un gran jugador, jugó por el campeonato del mundo y bueno, era un brillante táctico también, no se percató de la situación penosa de su rey en este caso. Bueno, también podemos ver que la agrupación de sus piezas aquí tampoco es muy sana. La dama está totalmente encerrada y eso lo van a aprovechar las blancas ahora con el espectacular sacrificio en F7. Alfil por F7, el rey, bueno, está obligado a tomar y después de rey por F7 viene la jugada caballo E6. Caballo E6 que es otra jugada de atracción. Fijémonos que alfil F7 ya lo era porque atrae el rey hacia F7, pues que caballo E6 amenaza a la dama directamente y si las negras no la quieren perder pues tienen que tomar. Y después fijémonos, por cierto, que la obvia dama H5 no funciona porque después de rey G8, dama D5 jaque, rey H8 y caballo E6 hay el problema que las negras disponen del recurso caballo F6 que a su vez ataca la dama y después de comer, bueno, pues no sería tan fuerte, no se gana la dama tan limpia. Después de caballo E6, rey por E6, ahora sí, dama de 5, vemos que el rey casi no tiene casillas, solo puede ir a F6 y por culpa de la agrupación de sus piezas y de la disposición de los peones, ahora dama F5 es mate. Vemos también que caballo de D5 era el mal menor, pero básicamente entrega la dama después de caballo por D8 y alfil por D8, básicamente las negras están con dama de menos. Vamos al siguiente. Esta es una partida de Spiridonov contra Estrin y aquí juegan las negras y ganan.
Pues String jugó la maniobra de atracción dama h1, que fuerza al rey blanco a irse a h1, desde donde le harán un desagradable jaque con el caballo. Y después de caballo por f2, las negras recuperan la dama con ventaja decisiva porque aparte tienen el alfil tocado y por lo tanto, bueno, pues calidad de más y posición ganada. Siguiente ejercicio, este es un estudio, otra vez, un estudio de Mattison, un estudio muy bonito y muy instructivo a su vez, que desarrolla totalmente el tema de la atracción. Juegan blancas y ganan. Pues la maniobra ganadora es torre b2, una jugada con el objetivo de atraer el rey hacia b2 para poder coronar el peón en h8 con jaque. Fijémonos que el problema que tienen las negras en la posición inicial es que si coronan directamente, pues se encuentran con el problema de alfil por g4. Y claro, el rey está en jaque y después de rey por g4 se come la torre, torre por h8 y a4. Y este final son tablas porque el rey está demasiado lejos y la torre no va a poder parar este peón. Por ejemplo, torre a8, rey b3, rey f3, a3, rey e3, a2, rey d2, rey b2, torre b8 y aquí, sin ir más lejos, rey a1, auto ahogándose casi, y después de torre c8, pues rey b2. Bueno, total, que después de torre b2 las negras no quieren comer obviamente porque quieren aguantar, y después de rey d3 viene la otra maniobra de atracción de la torre con torre h2. Torre h2 que fuerza a esta torre porque ahora, bueno, esta torre no estaría controlando la casilla de coronación, por lo tanto fuerza a la torre a tomar, y como hemos visto en el primer ejercicio, después de torre h2 ahora la torre está en una casilla que el rey puede atacar, y no solo ataca al rey a la torre, sino que sale de las casillas blancas y ahora las negras ya no dispondrán del jaque en g4, por lo tanto después de torre h1, h8 dama, gana la partida. Vamos al siguiente. Este es un estudio, otro estudio de Ring. En este caso juegan las blancas y ganan. Pues aquí la maniobra ganadora es una maniobra que sigue con alfil e5, jaque para empezar, después rey b1, alfil e5 es muy obvia porque, bueno, tiene que hacer alguna cosa, las negras tienen una dama muy activa, y caballo c3. Caballo c3 jaque que, bueno, fuerza al rey a irse a c1, porque si el rey se fuera a 1, vendría caballo e4 jaque, y el problema ahora es que este jaque a la descubierta fuerza al rey a volver a b1, tras lo cual caballo d2 es un doble en toda regla. Por lo tanto el rey, después de caballo c3, se tiene que ir a c1, y ahora viene la maniobra de atracción de la dama, alfil f4 jaque, que sería mate si no fuera porque hay una dama, pero ahora que la dama está forzada a irse a f4, ahora viene el otro doble y es caballo e2 y se gana la dama y gracias al peón la partida. Vamos a la siguiente posición. Esta es una partida del Gran Querés, Querés contra Kurajika, y aquí juegan las blancas y ganan. Bueno, podemos ver que este rey está muy bien protegido, pero la posición de esta dama no es del todo correcta, porque tras dama por h6, ahora vemos que esta casilla de aquí es muy débil gracias a la atracción que hace la dama sobre el rey. Después vendrá un doble, por lo tanto después de rey por h6 viene caballo por f7, rey g7 y caballo por d8. Y dices, bueno, pero hemos
conseguido y esta pieza, hemos ganado 2 peones, pero al fin y al cabo hemos sacrificado una pieza entera. Pero no es así, porque ahora las negras no pueden ni tomar de alfil porque pierden la torre y pierden la pieza, por lo tanto las blancas habrían ganado 2 peones, y si toman de torre pues pierden el alfil, con jaque además, y van a perder otro peón, por lo tanto están totalmente perdidas. La siguiente posición corresponde a una partida de Gargulak contra Kagan, y aquí juegan las blancas y ganan. La verdad es que sabiendo que esa atracción se va de las manos torre por E5 y es torre por E5, pero hay que ver bueno, la combinación que sigue. Hay que notar aquí que, por ejemplo, caballo por C7, que parece buena porque vaya, hace un doble y este al fin no puede tomar porque detrás tiene la dama. Resulta que no es nada buena porque después de dama E7 atacando el caballo se tiene que retirar o tomar la torre, pero es que si toma la torre se encuentra con dama por A3. Y dama por A3 es muy desagradable porque después este peón está clavado y después de rey B1 pues habrá mate en B2. Por lo tanto, caballo por C7 no es buena, la buena es torre por E5. Y después de torre por E5 las negras están obligadas a tomar. Y ahora viene la gran jugada que es caballo G6. Fijémonos que torre por E5 era una maniobra de atracción de la dama. Ahora se ataca la dama, pero no solo eso, sino que se amenaza un mate en E7. Vemos cómo están dispuestos, por lo tanto, si dama por H2 habría mate aquí, porque los caballos hacen un muy buen trabajo. Por lo tanto, no se puede comer y se tiene que comer el caballo. Y después de comer el caballo, viene caballo 7. Y este es un patrón muy común. Este no que se dé en muchas partidas quizá, pero sí muy conocido. Y es que aquí, si después de caballo 7 comemos la dama, sí que es verdad que tenemos ventaja, porque tenemos una dama por una torre, pero hay una maniobra que hace mate, mucho más rápido. Y hay que saberla. Vemos como este caballo obliga al rey a irse a H8 y ahora el control de las casillas G8 y G6 hace que cualquier jaque que hiciéramos a este rey pues sería mate porque no se puede mover. El caballo, perdón, hace un gran trabajo atacante en este caso. Es por eso que aquí funciona el sacrificio dama por H7. Dama por H7 que fuerza al rey a venir a H7 y después de rey por H7 viene torre H1 y las negras se encuentran totalmente desvalidas porque lo único que pueden hacer es agonizar un poco más tapando con alfil H3, torre por H3, dama H5 y torre por H5 debido al control de las casillas G8 y G6 por parte del caballo. Vamos al siguiente. Este es otro estudio de Gulayev y Kuznetsov. Aquí juegan las blancas y ganan. Pues bueno, aquí hay un problema y es que este alfil está clavado por la dama y no podemos coronar ni aquí en principio porque la dama controla todas las casillas. Por eso las blancas tienen a su disposición la maniobra de atracción dama en H8, H8 dama, que fuerza a la dama a desclavar el alfil y después de desclavar el alfil podemos ver la capacidad geométrica que tiene esta pieza. Con alfil E4 de repente la dama no puede volver a forzar el jaque en H1 y el alfil aparte controla la coronación de A8. Por lo tanto la dama no puede hacer nada ante la coronación y las blancas coronan y ganan. Este es un ejercicio, no responde a ninguna partida, pero es igualmente instructivo. Aquí juegan las blancas y ganan. Pues la maniobra ganadora es
dama por F7. Dama por F7 atrayendo a este rey a una casilla donde será atacado por la torre y por el caballo y por todo el mundo, vaya. Rey por F7 es obligada y ahora torre por D7 fuerza la captura en D7 porque si no nos comemos la dama ya que es jaque. Y después de dama por D7 ahora sí que vemos, hemos llevado a este rey hacia aquí y a esta dama hacia aquí. Todo por esta casilla. Ahora que están colocados en la posición perfecta para las blancas tienen el ataque doble caballo por E5. Después de caballo por E5 viene rey E8, nos comemos la dama, después de rey por D7 hay otro doble, caballo B6, que fuerza a las negras a ir a defender su alfil. Después de rey C6, caballo por A8, rey B7, es verdad que el caballo no sale, pero las blancas se comen otro peón y este final de alfiles de mismo color está totalmente ganado. Vamos a otro ejercicio. Esta es una partida de Miles contra Martin. Miles era un fortísimo jugador de los años 70, 60, 70 y en esta posición encontró la jugada ganadora. Pues la jugada ganadora es otra vez un sacrificio de atracción. A4. A4 fuerza el alfil a tomar, porque si se va, el peón de C6 está tocado. Por lo tanto, alfil por A4 es obligada. Y ahora, aprovechando que este alfil se ha ido a la casilla A4, viene dama A3, que lo ataca. Este alfil no tiene casillas, tiene que volver y ahora torre por alfil gana la partida, porque se está ganando una pieza. La única jugada para aguantar es dama por A3, que ataca la dama y se come ataca la torre, perdón, y bueno, se come la dama, pero por suerte las blancas tienen un jaque, torre B7. Si torre F7 se toma la torre otra vez con jaque y por lo tanto después de rey G8 la dama sigue atacada y las blancas simplemente toman y han ganado pieza. Vamos a una partida de Fischer. Aquí Fischer era blancas y ganó. Juegan blancas y ganan. Pues Fischer empezó con una jugada obvia, que es dama H6. Dama H6 amenaza mate en G7. Pero aquí las negras tienen dama F8 y parece que sobreviven porque controlan la amenaza de mate. Pero aquí Fischer encontró un sacrificio de atracción, que es dama por H7, que fuerza el rey a irse a H7 y después de rey por H7 viene un jaque a la descubierta con H por G6. Este rey no puede volver a G8 porque seguiría un mate en H8, por lo tanto está obligado a comer el peón rey por G6 y después de rey por G6 viene el mate con el alfil. Alfil E4, este rey no puede ir a ninguna parte. Vamos a otra partida. Esta es una partida de Ewe contra Yates. Ewe es un campeón del mundo y aquí era blancas, pero perdió. Aquí juegan las negras y ganan. Pues las negras, Yates jugó dama B6 jaque, que básicamente fuerza rey F1. Y es que después de rey H1 viene bueno, dama B1 jaque y se gana la partida. Y aquí, después de rey F1, Yates jugó C1 dama, llevando a la dama, trayendo a la dama hacia esta casilla. De hecho, desviándola de la casilla de la defensa de la casilla B5. Ahora la dama se ha desviado y entonces dama B5 es un buen doblete contra el rey y la torre, y las negras ganan la torre limpia. Finalmente, una partida de Clash contra Russell. Aquí juegan las negras y ganan.
Pues aquí las negras jugaron dama G2 jaque, un sacrificio espectacular. La dama se pone en G2 sin comerse nada y con el simple objetivo de atraer al rey a esta casilla. Y después de rey por G2 obligada viene el doble jaque. Vemos cómo se van combinando los motivos tácticos. Caballo F4, que es jaque con el caballo, y jaque con el alfil. Y ahora el rey no se puede ir, no se puede comer el caballo, no se puede ir aquí, por lo tanto lo único que puede hacer es rey G1 y ahora vemos este control absoluto de la diagonal. Habrá un capítulo del mate con el caballo y el alfil porque es un patrón muy importante, hay que saberlo. Y después de rey G1 pues viene el típico mate de alfil con caballo, que es caballo H3. Es jaque y el rey no se puede ir a ninguna parte. Acabamos así pues el capítulo 4 de la atracción y pasamos al siguiente.